vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Se había estado esperando durante bastante tiempo una señal en el ámbito de los abusos sexuales por parte del clero. Una señal por parte del Vaticano de que había un antes y un después respecto de esta situación. Muchos creyeron que eso podía ser la remoción de algunos obispos, como ha estado haciendo el Papa respecto de la Conferencia Episcopal Chilena. Pero nunca ha sido eso estimado lo suficiente. Se puede remover a una persona, pero puede no señalarse nada explícito respecto a las conductas por las cuales fueron removidos. Ayer se conoció de una carta apostólica firmada por el Papa Francisco y dirigida a todos los fieles, pero sobre todo en el ámbito de la Iglesia Católica, a quienes son los derivados, como así lo dice la carta, los derivados de los apóstoles. Es decir, tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con quienes están encargados de un territorio, una diócesis o arquidiócesis. Esta carta apostólica se inicia señalando que los delitos de abuso sexual ofenden a nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la comunidad de los fieles. Y a partir de ahí, una carta apostólica que es una instrucción normativa, algo que se tiene que implementar en este caso a partir del 1 de junio. A partir de ahí se establece una serie de disposiciones con respecto a la naturaleza de lo que se está buscando normar. En el artículo 1, que se llama ámbito de aplicación, se señala explícitamente: las presentes normas se aplican en el caso de informes relativos a clérigos o miembros de institutos de vida consagrados, sociedades de vida apostólica, con relación a lo siguiente. A. Delitos contra el sexto mandamiento. El sexto mandamiento es el de no cometerás actos impuros. Y se definen, que consisten en obligar a alguien con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad a realizar o sufrir actos sexuales, realizar actos sexuales con un menor o una persona vulnerable, producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas. Conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6, que el artículo 6 tiene que ver con la relación de a quienes afecta esto. Y esto afecta a cardenales, patriarcas, obispos y legados del Romano Pontífice, clérigos que están o han estado encargados del gobierno pastoral de una iglesia particular o de una entidad, clérigos que están o han estado encargados del gobierno pastoral de una prelatura, y aquellos que son o han sido moderadores supremos de institutos de vida consagrada. Eso es lo que abarca, es decir, todo el fragor de la composición interna de la iglesia. Y no se pueden realizar, no se puede obligar a estas personas a realizar actos sexuales, no se puede producir, exhibir, poseer, distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil. No se pueden llevar conductas llevadas a cabo por los sujetos que consisten en acciones o emisiones dirigidas a eludir o interferir en investigaciones civiles o investigaciones canónicas. Y aquí empieza a ponerse el asunto realmente distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Porque se hace una norma y unas instrucciones especiales respecto de cómo comportarse en aquellos territorios donde hay penalidad para el tipo de actos que se están cometiendo dentro de la iglesia. Y para eso se salta inmediatamente uno al artículo 19, que es el último artículo de esta carta apostólica, que tiene como título Cumplimiento de las leyes estatales, y dice lo siguiente: estas normas, todo lo anterior, se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales,
en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. Traduzcamos esto un poquitito porque es la médula de la diferencia entre lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que establece el artículo 19 es que ya no cabe canalizar los informes sobre las conductas inapropiadas del personal del clero. Ya no cabe canalizarlas exclusivamente al interior del derecho canónico amparado en el secreto de la propia Iglesia. Lo que se señala aquí taxativamente y normativamente que se debe hacer es que allí donde haya una ley estatal, que es una ley civil, que en particular tenga características de delito y por lo tanto revista las características de tener que ser informada a la policía, no puede ya más el obispo o quien genera el informe de la conducta que se está investigando, no puede ya más ampararse exclusivamente en canalizar aquello solamente a través de la vía eclesiástica, sin avisar, sin poner los antecedentes en disposición de la justicia ordinaria, cuando en ese territorio lo que se está investigando es un delito. Y aquí está, repito, la médula de lo diferente de esta carta apostólica respecto a lo demás. Desde hace ya décadas, casi un siglo, que se viene haciendo exactamente lo contrario. Dejar de avisarle a las autoridades civiles cuando hay una denuncia o una investigación respecto de abusos sexuales a menores o abusos de todo tipo al interior de la Iglesia y canalizar toda esa investigación por las vías internas propias del derecho canónico sin que no solamente no se sepa, sin que haya obligación ninguna de comunicarle a las autoridades civiles sobre una conducta que se está investigando que en ese territorio de la autoridad civil tiene características de delito. Si es que alguien abusaba de un menor, si alguien abusaba de otro miembro del clero, si es que había algún tipo de forzamiento para que un menor o una persona vulnerable hiciera algo que atentaba contra el espíritu y las leyes de la Iglesia, podía incluso hacerse una investigación completa, podía incluso a la persona investigada ser cambiada de parroquia, como era la forma tradicional de determinar el fin de estas investigaciones. Se podía incluso echarlo en los casos más graves, o removerlo, suspenderlo de la acción cotidiana clerical. Y aún así, nada de lo que se investigó, nada de ninguna de esas medidas se debía comunicar a la autoridad civil en términos de una acción que está penalmente castigada en ese territorio donde se cometió. Eso cambia y eso puede ser una situación tremendamente distinta porque, repito, se señala que no se puede hacer estas investigaciones que se están normando perjudicando los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales. Es decir, tiene que transformarse lo que se está investigando o lo que se está informando, tiene que transformarse también en un acto de comunicación con los tribunales. Por eso no ha sido recibido esta carta pastoral con las manos totalmente abiertas por todas las personas en la Iglesia Católica. Hubo bastante queja en algunos sectores del Vaticano ayer y se transmitieron algún tipo de críticas al Papa Francisco por esto. Tiene validez de empezar a operar el 1 de junio. Y repito, tiene todas las características de algo que, sin ser el remedio final para esta situación, pero sí tiene todas las características de ser el punto de quiebre respecto de una conducta que fomentaba, que se amparara, que se ocultara, que se encubriera, que se dilataran las investigaciones e informaciones respecto de abusos sexuales a niños y personas vulnerables por parte
de clérigos de la Iglesia Católica. Se jugó, a mi modo de ver, el Papa Francisco en cambiar una doctrina que llevaba ya casi un siglo, donde la autoridad civil es competente y está obligado el clérigo o el obispo que sabe de casos de abusos de personal bajo su mando en materia de abusos sexuales y de abusos psicológicos a personas menores de edad, jóvenes o personas vulnerables, ya no puede ampararse ello exclusivamente a través de investigaciones propias del derecho canónico, sino que si es que aquello tiene una posición específica en la justicia ordinaria del territorio donde se está investigando, está obligado, no solamente el obispo, está obligado cualquier persona que conozca, cualquier clérigo que conozca el caso, está obligado a informarlo a la autoridad civil. Parte esto, repito, el 1 de junio, y es hasta ahora, fuera de los despidos y las reorganizaciones que han habido, es la primera señal profunda, trascendental, de que aquí hay un quiebre en la forma en cómo se hacían las cosas históricamente respecto de los abusos sexuales por parte del clero. Se seguirá conversando esto, sin duda. Ahí han aparecido críticas, repito, al Papa por esta carta apostólica, pero vamos a ver cómo se empieza a implementar a partir del 1 de junio, porque, repito, lo más medular es que ya no puede el obispo, ni el sacerdote que sabe, ni la monja que sabe, ni el hermano de la congregación que conoce y que sabe estos casos, no puede no informar a sus superiores, y si es que acaso eso tiene características de delito en el territorio, tiene todo el deber de informar directamente. Si no lo hace su obispo, si no lo hace su superior, tiene el deber, hasta el último de los clérigos, de informar a la justicia ordinaria de aquello que se conoce y que se está investigando. Una situación que probablemente, repito, esto puede cambiar el curso de la historia en esta materia, siempre y cuando empiece a aplicarse de inmediato, como aparentemente va a ser. Una materia más. ¿Parte el 1 de junio? Sí. Y tiene la investigación 90 días para ser tratada enteramente. Antes duraban años. Antes duraban todo el tiempo que se quisiera por parte de el obispo o las personas encargadas de las investigaciones al respecto. En Chile duraban años. Las investigaciones después no terminaban en nada o cambiando al sacerdote de parroquia. En la carta apostólica se tipifica específicamente que no puede durar la investigación hasta que llegue a la conclusión y al fallo del investigador más de 90 días. Y eso también amerita pensar que estamos ante un hecho que eventualmente puede ser un quiebre en el sistema, un punto de partida nuevo que habrá que mirar muy detenidamente. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando